Dios les bendiga a todos los que nos siguen a través de las redes sociales, a los que han tomado la determinación de continuar con estos estudios, porción de la palabra que semanalmente llevamos a todos. Que Dios los bendiga, los prospere. Quiero compartir con ustedes algo que el Espíritu Santo viene trabajando hace un tiempo en mi mente, en mi corazón. Y es acerca de los tiempos que estamos viviendo, de las situaciones que estamos atravesando y de tantas preguntas que el mundo se hace. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios nos responde? ¿Por qué la maldad se multiplica y el amor de muchos se enfría? Yo quisiera que usted lea conmigo hoy el libro de Isaías en el capítulo 58 para que podamos acercarnos un poquito a lo que Dios tiene preparado para aquellos que le buscan y le buscan de veras, y seguramente verán el bien y la misericordia de Dios manifestada sobre sus vidas. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión. Hace un tiempo yo vengo hablando y diciendo que para esta generación no tengo palabras de halago, palabras de bendiciones, sino más bien palabras de reprensión, de cambio, de transformación, de buscar a Dios. Creo que es el tiempo en que como pueblo tenemos que meternos en la recámara y pedir a ese Dios vivo, a ese Dios que nos prometió que nos iba a bendecir y a darnos vida y vida en abundancia, que esa abundancia no sea solamente una esperanza lejana, sino una manifestación diaria en la vida de cada uno de nosotros. Y la Biblia dice en el versículo 2 que me buscan cada día y quieren saber mis caminos, como gente que hubiese hecho justicia y que no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios, porque dicen: ayunamos y no hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para condenas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Versículo 5. Es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de cilicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable de Jehová? ¿No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados, que rompáis todo yugo? ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes alberguéis en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia. En el versículo 9 dice la palabra de Dios: entonces invocarás y te oirá Jehová. Clamarás y dirá a él: heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y tu oscuridad será como la luz del mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma.
y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación en generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos y restaurador de calzadas para habitar. Cuando nosotros vemos que la maldad se multiplica, que el hombre va enfriándose en el espíritu y a causa de esa maldad el amor de muchos deja de ser, es cuando Dios empieza a manifestarse a través de sus profetas. Y de hecho, desde Isaías al nacimiento del Rey de Gloria, Jesucristo, hay 700 años. Sabemos que en esos 700 años hay desde Malaquías a Jesucristo 400 años de silencio de parte de Dios, donde Dios no se manifiesta al pueblo. Muchas veces predicando en campañas donde vimos innumerables milagros, yo decía que lo peor que le puede pasar a un pueblo es que un profeta deje de visitar su tierra. En una oportunidad Jesucristo va y se esconde en la casa de una mujer y no quiere que nadie lo sepa. Esos días en Jerusalén, en Samaria, Iturrea, Idumea, la gente colocaba a los enfermos a las puertas de las casas, colocaba en las veredas de las calles, porque Jesús acostumbraba a pasar y cuando Él pasaba, la sombra de Él sanaba a los enfermos. Pero Jesús había decidido desaparecer. Jesús había decidido esconderse. Así que esos enfermos, esos necesitados que eran colocados a la mañana esperando que Dios pasara y los transformara, los levantara, los sanara, a la noche eran llevados a su casa nuevamente enfermos. Y tal cual sucedía en el estanque de Betesda, al otro día volvían a hacer lo mismo. Y nuevamente volvían a llevarlo a sus casas enfermos. Y es que Dios se había apartado porque el pueblo no quería oír a Dios. Acá en el libro de Isaías el profeta levanta la voz y dice: para contiendas ayunáis, para vanidad, para debates, pero no ayunáis para buscar la voluntad de Dios ni buscando el bien del prójimo. Cuando Jesús viene y se manifiesta a los hombres, empieza en el libro de San Mateo capítulo 5 su primer sermón. El primer milagro de Jesucristo fue en las bodas de Caná, donde Él transformó el agua en vino. Y esto no es solamente una manifestación de que la vida se transformaría en sangre, para que por medio de la sangre de Jesucristo todos fuéramos redimidos. Sabemos que el agua nos purifica, pero también sabemos que la sangre nos redime. Y ahí estaba Jesús en esas primeras bodas de Caná, transformando el agua en vino, transformando la purificación en redención. Y luego en el capítulo 5 Él aparece en lo que nosotros conocemos como el Sermón del Monte. Y allí en el sermón Él empieza a hablar estas palabras a un pueblo. Él toma la autoridad de lo que Él había manifestado en el libro de Isaías 58. Y allí dice la Biblia: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de Dios. En otras palabras, Jesús estaba diciendo: yo no vine a los sanos, sino yo he venido a los que están enfermos. Una vez le pregunté al Señor: ¿qué es un pobre en espíritu? Quiero que me enseñes qué es un pobre en espíritu. Y luego digo: quiero que me enseñes lo que es un pobre, porque la Biblia dice: y a los pobres de este siglo es predicado el evangelio. ¿Qué tiene que ver el pobre con el pobre en espíritu? ¿Y por qué el pobre toca tanto el corazón de Dios? Y Él me enseñó estas palabras: un pobre en espíritu es aquella persona que cae una vez, cae después de intentarlo otra vez y se da por vencido. He visto personas en el mundo que son fuertes en el espíritu y no importa cuántas veces fracasen, siempre lo volverán a intentar. Thomas Edison, dicen los que conocen un poco de historia,
716 veces intentó, fracasó, hasta que por fin dio con la lámpara para que produjera luz. 716 fracasos a él no lo detuvieron. Pero el pobre en espíritu es aquel que cae una vez, lo intenta, cae por segunda vez y nunca más vuelve a levantarse. Y ahí es cuando Dios viene a esta persona, al pobre en espíritu, aquel que se da por vencido, aquel que dice no tengo fuerzas. Porque ciertamente Dios ha prometido que cuando nuestras fuerzas se acaben, Él las multiplicaría. Pero ¿quién ha llegado al punto de decir no tengo más fuerzas? Y ahí es donde Dios se aparece a esta gente, pobres en espíritu. Y Él dice estas palabras: bienaventurados los que cayeron y no tienen fuerza para levantarse, porque de ellos es el reino de los cielos. Y cuando yo escucho la palabra de ellos es el reino de los cielos, recuerdo aquella palabra cuando Jesús dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y es inevitable que yo en esta tarde, al hablarle a usted, no vea a un niño, no me imagine a un niño intentando caminar y golpearse, un paso y golpearse. El hombre ha inventado andadores, ha inventado maneras para que el niño aprenda a caminar y no se golpee. Pero ¿cuántos en el intento se golpearon y quedaron con secuelas? Y Dios dice: no importa que estos niños hayan caído una y otra vez, de los tales es el reino de los cielos. Tengo que decirte hoy con autoridad delegada por Dios que de los que erraron, de los que fracasaron, de los que se equivocaron, es el reino de los cielos. En un momento, una mujer viene por detrás, toca a Jesucristo, porque decía en su espíritu, decía dentro de ella: si tan solamente tocar el borde de su manto, yo seré sana de esta enfermedad. Pero la historia me dice que ella dijo lo mismo durante 12 años en distintas puertas que golpeó. Antes de que ella llegara a Jesucristo, visitó todo lo que había. Se equivocó y en cada oportunidad donde iba decía: este es el médico que me va a sanar, este es el que me va a cambiar la historia. Pero cada vez se encontraba en más y más enfermedad. La verdad es que Jesucristo vino para ellos, no vino para los sanos. Los sanos son fuertes y también en su fortaleza se equivocan. Cuántas iniquidades los fuertes cometieron en este hermoso planeta llamado Tierra. Cuántas tribus, cuántas etnias, cuántas razas se perdieron porque fuertes las devastaron. Ahora dice el versículo 2: bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. He visto montones de oportunidades, cientos de oportunidades, entrar en un velorio y a la gente llorar porque han perdido ese ser querido, ese que amaban. Pero Él promete: recibirán consolación. También recuerdo que el mismo Espíritu consolará, dice la Biblia, porque no hay palabra humana que pueda consolar lo que ellos están viviendo en ese momento. Seguramente palabras de aliento, palabras de esperanza pueden ser dadas, pero el arrebato, el haberle sido quitado lo que aman, es imposible que ellos no lloren. Y ahí está Jesucristo diciendo: bienaventurados los que lloran. Puedo hacer mención también en esta tarde cuando Él dice: mejor es la casa de luto que la casa donde hay fiesta. Mejor es los que lloran que los que ríen. Hay un dicho común aquí en la tierra que dice: los que ríen terminan llorando. Y muchas veces lo he visto. Gente que por abundancia de risa luego termina en llanto y lágrimas. Pero Dios al revés ha prometido que los que hoy lloran serán consolados. Luego dice el versículo 6:
Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Recuerda cuando leíamos hace un momento el libro de Isaías 58, cuando Dios hablaba de que lo buscaban a Él como quienes hacen juicios justos. Hoy en día, cuando miramos a nuestro alrededor, nos preguntamos dónde está la justicia. Miramos en medio aún de aquellos que creemos que son consagrados a Dios y vemos que no hay justicia, sino que este mundo está lleno de intereses y de cosas personales de cada individuo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y podríamos seguir enumerando todas las bienaventuranzas que Jesucristo nos ha marcado. Y cuánta diferencia con lo que nosotros hoy, muchas veces aún dentro de las congregaciones escuchamos. Escuchaba que muchos dicen que Dios es capitalista. Si Dios hubiera sido capitalista, aquel día en que Simón Pedro tuvo la pesca milagrosa, en vez de repartirla a la multitud, la hubiera guardado, hubiera vendido y hubiera hecho grandes ganancias. Si Dios fuera capitalista, el día que Él llevó a la gente al desierto, se hubiera parado como Dios y como Rey y hubiera exigido que el pueblo le llevara ofrendas como todos los reyes hacen. Sin embargo, partió el pan, dio de comer los peces a 5,000 personas, sin contar mujeres ni niños, y de lo que sobró, llenó 12 cestas. Si Dios fuera capitalista, Él saldría pidiendo precios por las almas. ¿Y quién podría pagarla? Porque ni con todo el oro del mundo el hombre puede pagar el valor de su propia alma. Si Dios fuera capitalista, no le hubiera dicho nunca a aquel hombre que había acumulado y juntado en sus graneros y se recostó sobre ellos diciendo: alma mía, repósate, porque para muchos años tienes. Sin embargo, el Dios que no es capitalista habló desde los cielos y le dijo: necio, hoy vienen por tu alma y todo lo que has acumulado, ¿de quién será? Recuerdo hace unos años, cuando visitaba la ciudad de General Dehesa en la provincia de Córdoba, estuve allí haciendo unas campañas de milagros, de sanidades, y de pronto, uno de los días, mi cara se llenó de granos, se brotó toda de granos, como una alergia al maní, me decían algunos, porque estaban justo en el tema de la cosecha y quema del maní para secado. Así que, viendo mi cara totalmente arruinada por ese sarpullido, un día una enfermera con quien compartíamos todos los días y era la encargada del templo, me aconsejó que fuéramos a ver a un médico, dueño de la clínica allí en esa localidad. Recuerdo que entré a la oficina de este hombre, donde había mucha gente esperando, una clínica enorme, grande, y observé en su oficina un hermoso escritorio con un vidrio bastante grueso, pesado sobre él. Observé que detrás del hombre había un cartel que decía: triunfaré aunque fuera trabajando. Empecé a hablar con el hombre me examinaba la cara. Y mientras él hablaba, yo sentía que mientras él hablaba había como un silbido que salía de su estómago y le dificultaba hablar. Era un hombre ya grande. En ese momento le pregunté al hombre: ¿y todo esto? Porque la clínica era de él. Él era el dueño de esa clínica. ¿De quién va a ser? Porque entendí que este hombre tenía un cáncer en su esófago. Y el hombre se puso en pie
y con su mano derecha golpeó con fuerza el escritorio al punto que ese pesado y grueso vidrio se rompió. El hombre me miró y con lágrimas en los ojos me dijo: mi esposa está enferma, yo estoy enfermo, tengo una sola hija. Y me dijo: hijo, mi hija es un tiro al aire, no sé de quién será esto. La verdad es que el hombre aprende a vivir a lo largo de los años. Y hay quienes viven sin saber vivir. Hace unos años leí una frase que me pareció muy interesante. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Y es que la Biblia nos habla que el primer y más grande mandamiento es el amor a Dios. Debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Y en ese mismo primer versículo está: y a tu prójimo como a ti mismo. En otras palabras, el único sentido de la vida del ser humano es el amor hacia el otro, saber que al otro le va bien, preocuparse por el otro. Cuando Jesús mandó a predicar este evangelio, los envió de dos en dos, porque él sabía que en algún momento Satanás, el diablo, tentaría al uno o al otro y haría caer o tropezar. Y en el momento en que uno cayera o tropezara, el otro, que todavía tenía visión de Dios, tenía la obligación de levantarlo. Lo mismo que el profeta Isaías está diciendo: levántate y da gritos con voz en cuello. Dile a este pueblo, anúnciale su rebelión. Perdieron el amor por Dios, perdieron el amor por el prójimo. La Biblia dice que el diablo vino a hurtar, el diablo vino a matar y el diablo vino a destruir. Tres cosas que hoy están latentes en medio de esta generación. Es difícil confiar en la política. Es difícil confiar en la justicia. Es difícil confiar aún aquellos que tienen la obligación de guardarnos y cuidarnos. Hoy están siendo nuestra amenaza. Vemos en este caso que pasó en la ciudad de Corrientes a un comisario detenido. El que debía cuidar a la criatura, hoy es uno de los denunciados como posibles entregadores de esta criatura. Qué sociedad confusa y qué sociedad complicada. Y es verdad que el mundo irá cada vez de peor en peor, pero también es verdad que Dios tiene un remanente guardado y escogido. Y es verdad que cuando el diablo crea que él tiene la victoria, en medio de las tinieblas Dios hará resplandecer su luz. La luz que Dios ha prometido a aquellos que si parten el pan, Dios los va a oír. ¿Qué significa partir el pan? Dar parte de lo que tengo. Convidar a aquel que sé que tiene menos que yo. Y luego hay una promesa más grande: aquel que da el pan entero. Dice que esa persona que da su pan, el que él iba a comer, se lo da al pobre. Dice que su oscuridad será como la luz del mediodía. Al mediodía el sol está en el fulgor de su esplendor. No hay una sola tiniebla. La luz es directa. No hay oscuridad. Eso es lo que Dios ha prometido. ¿Cuánto tiene Dios para esta generación? ¿Y cuánta luz Dios quiere hacer resplandecer? Uno de los profetas, uno de los apóstoles, uno de los predicadores que más ha marcado el Nuevo Testamento es el apóstol Pablo. Y es precisamente el apóstol Pablo quien habla y dice: sé tener abundancia, pero también sé no tener nada. En lo mucho y en lo poco he sido experimentado. Por lo demás, busco agradar a Dios.
Fue Pablo quien dijo: sean imitadores de mí como yo de Jesucristo. ¿Cómo podemos imitar a Jesucristo? Jesucristo era el primero en levantarse en la mañana y salía a recorrer al pueblo, a ver dónde estaba verdaderamente la necesidad. Y allí en medio de esa necesidad, Él llevaba luz y sanidad, porque sabía que Él había partido y había entregado el pan a los pobres. Llega un momento en que Jesús está escondido en una casa y esta mujer se acepta ser llamada perro. Y ella dice: aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas que se le caen a los amos. Por esa palabra, su hija fue sana, liberada de aquel tormento que Satanás había colocado. Ahora, ¿cuánto más puede hacer el pan que una persona, por medio de la fe en Cristo, puede dar a otra? ¿Y qué transformación ese pan puede traer? Jesucristo dijo: yo he venido para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo llego? ¿Cómo logro esa abundancia? Llevo años caminando a Argentina, distintas naciones, he pisado distintos altares, he predicado detrás de muchos púlpitos, he visto gente avanzar y crecer en Cristo, y he visto otros que simplemente avejentan en medio de las congregaciones. Jesús, hablando de esto, dijo: unos duermen antes de tiempo. Están vivos, pero están ahí anestesiados, dormidos. No van ni para atrás ni para adelante, no hacen ni bien ni mal, pero no disfrutan de la vida y vida en abundancia. ¿Cómo hago para tener una vida en abundancia? Jesucristo dijo: dad y se os dará. Medida buena, rebosante, dará en tu regazo. Algo que es difícil para aquel que lo practica y para aquel que tiene que recibirlo. Hace unos días le decía a una de mis hijas: vos estás impidiendo que Dios a mí me bendiga. Y es que si no se siembra, no se cosecha. Y si no se da, no se recibe. Más bienaventurado es dar que recibir. Porque el que da, recibe multiplicación. El que recibe, recibe solamente lo que se le da. Y hay gente que se acostumbró a la dádiva, y esto tampoco es bueno, porque siempre el objetivo de Dios es la multiplicación, no es el capitalismo, es la multiplicación. Dios vino para que tengáis vida y vida en abundancia. Pero ¿cómo es esa vida en abundancia? Voy a hablarles de una semilla, la más grande semilla que ha pisado el planeta Tierra. Su nombre, Jesucristo. Él tuvo que cargar una cruz, la misma cruz que Él te pide que tú cargues. Porque Él dice: cualquiera que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ahora, detrás de esa promesa también hay: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. ¿Cómo Jesús venció al mundo? Siendo semilla. Siendo semilla. Usted y yo somos semilla. Todo lo que hacemos es semilla. La semilla es símbolo de multiplicación. Usted pone una semilla de maíz y cuente cuántas semillas trae una mazorca y cuántos choclos puede traer una planta. Y ahí entenderá la multiplicación. Cuando Jesucristo fue a la cruz, fue como hombre, fue como esclavo, fue obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Pero dice la Biblia que allí en la cruz fue donde Él triunfó sobre ellos, avergonzándolos públicamente.
Y luego dice la Biblia, después de haber descendido al infierno, después de haber estado muerto 3 días, el Padre le resucitó y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesucristo toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor, para gloria del Dios Padre. ¿Cómo se produjo esta multiplicación? Nunca antes Jesús tuvo un nombre que era sobre todo nombre. Era Mesías, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Los 5 nombres que Jesucristo recibe el día del nacimiento. Pero el día de la resurrección, nombre que es sobre todo nombre. Eso es multiplicación. Y quiero decirte que Jesús dijo: ejemplo os he dado para que como yo hice, ustedes también hagan. ¿Quieren ver la gloria de Dios? ¿Quieren ver que todos los días la gloria de Dios los lleve de triunfo en triunfo y de victoria en victoria? Entonces determínense a ser agentes de bendición. Donde veas al caído, levántalo. Donde veas a aquel que falló, restáuralo. Donde veas al hambriento, dale de comer. Jesús dijo: estuve preso y no me visitaste. Estuve enfermo y no viniste a mí. Tuve sed y no me diste de beber. Tuve hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me abrigaste. Y unos le preguntarán: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, desnudo? ¿Cuándo estuviste en la cárcel? ¿Cuándo estuviste enfermo? ¿Cuándo estuviste necesitado? Y Jesús le dirá: en cuanto no lo hicieron a uno de estos mis pequeños, a mí no me lo hicieron. Pero luego hablará a otro remanente, a un remanente que cuando vio al desnudo lo abrigó. Cuando vio al hambriento, le dio de comer. Cuando vio al sediento, le dio de beber. Cuando alguien estuvo en la cárcel, fue a visitarlo. Cuando estuvo enfermo, fue a verlo. Y entonces Jesús le dijo a estos: por cuanto lo hicieron a esto, uno de mis más pequeños, a mí me lo hicieron. Pasad al gozo de vuestro Señor. Esa es la diferencia. Ver un mundo al que yo puedo condenar, señalar, maldecir, llamarlos vagos, llamarlos de 1000 maneras despotricantes, o ser un agente de transformación. Claro que encontraré en el mundo gente falsa. Claro que encontraré en el mundo gente que va a fallarme una y otra vez. Pero ese no tiene que ser el motivo para que yo sea de bendición a esas vidas. Dice la palabra de Dios: bienaventurados los misericordiosos. Y cuando Jesús enseñaba acerca de la oración, Él decía que nosotros tenemos que perdonar para que también nuestro Padre que está en los cielos nos perdone a nosotros. Y que nosotros teníamos que ser misericordiosos si quisiéramos que Dios en el día del juicio tenga misericordia de nosotros. Porque si no perdonamos, nuestro Padre no nos perdonará. Y si no tenemos misericordia, Dios tampoco tendrá misericordia de nosotros. Ser cristiano no es cargar una Biblia debajo del brazo, ni asistir a una congregación diariamente, cantar coritos, alabar a Dios. Ese no es el ayuno que Dios buscó. Eso no es lo que Dios desea, que nos doblemos como el junco. Dios se agrada de nuestras buenas obras. La Biblia dice que esto no es por obra, es por fe. Claro que sí. Pero también tengo que recordarles que la fe sin obras es muerta. Que Dios les bendiga, les dé sabiduría, les dé gracia para ser diferentes en medio de un mundo que busca cada día más y más alejarse de Jesucristo. Dios le bendiga.